Hoy vamos a hablar de un problema común y desagradable, el cáncer o los tumores en las mascotas, en los perros. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo. Lo primero es que nos le presente Rosa, ¿cómo se llama tu Se bebé? llama Brad. ¿Hace cuánto te diste cuenta que Brad tenía un tumor y por qué? ¿Cómo te diste cuenta o por qué acudiste al veterinario? Nos dimos cuenta porque por las noches al perro le agafaba como colapsos. Se despertaba, hacía chillidos, no nos dejaba dormir. Se veía como el perro estaba sufriendo, pero muchísimo. Lo llevamos al veterinario, no había manera, le hacían pruebas, tags, radiografías y no había manera. No nos dieron respuesta de nada. Hasta que lo llevamos en otro y uno, pues bueno, nos dijo que tenía cáncer de pulmón, pero que el cáncer era muy, muy pequeñito. Se veía como unas manchitas muy, muy ligeras en el pulmón. Ajá. Es verdad que muchas veces los primeros síntomas de estos tumores son algo inespecíficos. Es común que los perros pues se quejen, muchos de ellos dejan de comer, adelgazan, también es otro de los síntomas frecuentes, pero muestran algún tipo de enfermedad que es tan difícil de diagnosticar, que es lo que todo el mundo debe entender, porque los síntomas dependen de dónde el tumor se localice. Es decir, no se va a comportar igual un tumor que aparece en el cerebro, que en la piel, que en uno de los órganos o en el pulmón. Y lo primero que tenemos que explicar es exactamente qué es el cáncer o qué es un tumor. Al fin y al cabo no dejan de ser células que se están reproduciendo o que están creciendo descontroladamente y que vamos a clasificar los tumores en función de dónde aparezcan en el animal y a qué tipo de células estén afectando. En este caso nos ha hablado Rosa de que Brad presenta un cáncer de pulmón. Los cánceres de pulmón pueden aparecer primariamente en el pulmón o pueden aparecer en otros sitios y después irse al pulmón. Cuando te enteraste, ¿cómo reaccionaste? Básicamente, ¿qué pasos se han tomado en cuanto a su medicación o en cuanto a su tratamiento? Bueno, pues fue un golpe bastante duro, más que nada porque yo tenía dos perros y el otro le diagnosticaron cáncer y pues un cáncer pues que tenía cura. La semana siguiente, cuando lo llevé al veterinario, la perrita estaba fatal y la tuviéramos que dormir, ¿no? que Entiendo. dormir. Y que estaba un poco más mal, la semana siguiente, cuando lo llevamos al veterinario, pues dentro de la gravedad estaba un poco más estable, pero aún así nos dieron como mucho 4 meses de vida. Sí. Pero bueno, nos dieron medicación y el perro ha ido, se ha quedado un poco estable y hasta ahora, de los 4 meses que nos dieron, llevamos 1 año y medio. Bueno, es verdad que el cáncer, pues muchas veces emitir un pronóstico frente al cáncer es difícil, porque es verdad que hay animales en los que sí que tenemos más esperanza de vida, que de repente, pues como ha pasado en tu otra perrita, se acorta, incluso animales en los que tenemos un pronóstico teórico peor y que después sí que su vida es más larga. Y esto es en base a que pues depende mucho del tipo de cáncer y dónde se localiza y también a qué animal está afectando. Hoy en día tenemos que decir que los tratamientos han avanzado muchísimo y que es verdad que los tratamientos en las mascotas son muy diferentes a los tratamientos en persona. El primero y más llamativo es que los tratamientos de persona, todos sabemos que cuando a una persona le hacen un tratamiento contra el cáncer, una de las cuestiones o de las cosas más desagradables que pasan es que se cae el pelo en persona y que empeora bastante su calidad de vida en función del tratamiento que se esté dando. En perros, evidentemente, esto no ocurre. Tú estás haciendo un tratamiento de cáncer a Brad y hemos visto que su pelo ahí está. Evidentemente no tenemos estas repercusiones y además también los perros tienen otra cosa muy buena y es que no tienen el comportamiento psicológico que afecta o que sí que nos afecta a las personas, ¿no? De saber que tenemos un proceso de enfermedad que tiene pues a todos cuando oímos la palabra cáncer pues se nos viene el mundo encima, ¿no? Los perros siguen viviendo y haciendo su vida normal porque ellos no son conscientes de que tienen un cáncer y por eso se afrontan mucho mejor la enfermedad en este sentido. Además, tenemos a nuestro alcance una batería de tratamientos muy dispares. Tenemos quimioterapia,
pero también tenemos radioterapia y luego tenemos la cirugía. En muchas ocasiones, muchos de estos tumores son operables, los podemos quitar, los podemos extirpar y podemos incluso curarles, tanto con cirugía como con quimioterapia o con radioterapia. Podemos hacer tratamientos hoy en día que puedan llegar a curar a las mascotas. No muchos o no todos, y sobre todo es muy importante en el estadio en el que se detecta la enfermedad. Una pregunta, Antonio, ¿cómo podemos detectar de forma temprana el cáncer en los perros? Muy buena pregunta, esto es muy interesante. Cualquier cambio en el perro de comportamiento, quejidos, como nos describías, pérdidas de peso, incluso vómitos y diarreas, o que al perro le veamos las encías pálidas, o por ejemplo, fíjate, la raza boxer de perros son animales muy predispuestos a desarrollar tumores. Por lo tanto, casi cualquier cambio, como os he dicho que es muy inespecífico porque depende de dónde esté el tumor, cualquier cambio en el perro, bultos que le aparezcan, es muy importante en el caso de las perritas, la gente que tiene hembras, los tumores de mama en perras son súper frecuentes, pues que nos acostumbremos a tocarlas, a palparlas, cualquier bulto en la piel, protuberancia, cambio de color en alguna parte de la piel del perro. Incluso hay veces que hasta a veces hemos visto un ojo que sobresale más que otro, pero los cánceres pueden aparecer en cualquier época o etapa de la vida, pero sí que es verdad que son mucho más típicos a partir de los 7, 8, 9 años.